Como les dije no hace mucho, vamos a comentar rápidamente esta presentación. Si nos queda tiempo, vamos entonces a hacer algunos problemas. Yo les voy a mandar esos problemas por el grupo de WhatsApp también y los voy a colocar en nuestra aula, que es una aula de Canva, una versión gratuita de Canva, y esa es la que utilizo. Bueno, lo primero que tenemos que ver es el concepto de escalar y de vector. Es muy sencillo. Un vector es un simple ente matemático que tiene tres unidades de información, que son la magnitud, dirección y sentido. El escalar es un ente matemático que tiene una sola unidad de información, y que podríamos decir que está asociada con la magnitud, un escalar nada más, es decir, con algo que no cambia con respecto a cualquier transformación que nosotros le hagamos. No cambia con rotaciones, no cambia con traslaciones, sigue siendo el mismo número, etcétera. Los eh, vectores y los escalares se pueden asociar con lo que nosotros vamos a llamar campo. Campo no es más que una función. Para nosotros en este curso, por el concepto de función es suficiente. Lo que pasa es que el campo, el dominio, siempre va a ser puntos del espacio. Nosotros podemos decir que a un punto del espacio le asociamos algo. Ese algo en este curso es de dos formas, o un vector o un escalar. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que estamos en nuestro cuarto, y tuviésemos un termómetro que pudiésemos mover de un lugar a otro, y medir la temperatura en distintos lugares, y usamos un sistema de referencia para identificar la posición de esos distintos lugares, podríamos entonces decir cuánto vale la temperatura en cada punto. Ese es un campo. Ese campo lo vamos a llamar un campo de tipo escalar, porque la temperatura es escalar. Si pudiésemos medir en esos puntos, por ejemplo, la velocidad del aire, por decir algo, entonces tendríamos que, como la velocidad es un vector, estamos asociando a ese punto una cantidad vectorial y hablamos entonces de un campo vectorial. Entonces, para nosotros en el curso, los campos y los vectores, pero los campos y las funciones son prácticamente lo mismo. Lo único es el dominio. El dominio va a ser el punto del espacio en el caso que nosotros estemos hablando de campo. Y el dominio puede ser cualquier conjunto sin ninguna restricción cuando nosotros estamos hablando de campos de tipo, pero de funciones. Entonces, el ser cualquier conjunto no vacío, se me había olvidado esa cosita. Cualquier conjunto no vacío de, de objetos es un posible dominio para una función. Para nosotros tienen que ser punto del espacio, que puede ser en una sola línea recta, o en dos dimensiones o en tres dimensiones, es decir, en una, dos o tres dimensiones. El hecho es que una vez que nosotros conocemos el concepto de campo, hay distintos tipos de campos. Los campos que nosotros vamos a tratar son campos univaluados, es decir, que tienen solamente un único valor, porque a los físicos a veces les interesa campos que tienen más de un valor en un punto, cosa que para nosotros es absurdo en el caso de las funciones, porque tratamos las funciones como algo que tiene un solo valor en un punto. Entonces, el campo que nos va a interesar va a ser el campo eléctrico. Entonces, vamos a hablar un poquitico de hace muchos años el señor Tales de Mileto, eso ocurrió antes de Cristo, bastante tiempo antes de Cristo. Él hizo un descubrimiento y ese descubrimiento uno lo puede verificar fácilmente. Y es que si uno frota con un paño un objeto, por ejemplo, un objeto de plástico, y se lo acerca a unos pedacitos de papel que estén sueltos en una mesa, en un día que no haya mucha humedad, los pedacitos de papel son atraídos por el plástico. Ese fenómeno es justamente el que nosotros vamos a estudiar. En griego la palabra para, pero no había plástico en esa antigua Grecia, pero ellos utilizaban resina. Y la resina que ellos utilizaban, eh, en griego la llaman electrum, y de allí viene el nombre. Ahora, el hecho es que, obviamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se está presentando una fuerza, pero una fuerza a la distancia.
está ocurriendo a la distancia. La causa es el objeto frotado y la fuerza la está ejerciendo los pedacitos de papel. Por lo tanto, podemos decir que en el lugar, es decir, en la posición donde están los pedacitos de papel, se está ejerciendo una fuerza. Eso es un campo, porque estamos hablando de algo que está ocurriendo en el espacio. Estamos asignando una función que en este caso es la función fuerza. Ahora, eh, vamos a ver que estos experimentos se pueden hacer con otros tipos de material. Por ejemplo, si nosotros agarramos una varilla de vidrio y la frotamos, lo que vamos a tener es que el vidrio adquiere carga, adquiere esa propiedad. Esa propiedad la vamos a llamar carga. Lo que ocurre, y eso se descubre muchísimo después, de hecho, la persona que creó el modelo que voy a mencionar fue un señor norteamericano eh, que es muy famoso en Venezuela últimamente, porque aparece su fotografía en los billetes de $100. No sé, el señor Benjamin Franklin. El señor Benjamin Franklin hizo algo interesante. Él creó un modelo. Él trató de estudiar estas cosas y creó un modelo. Él creó el modelo de lo que se conoce por el nombre de fluido eléctrico. Él pensó que el objeto, en este caso es el paño, tenía algo que fluía, había algo que fluía. Y el hecho es que ese algo que fluía, él obviamente decía que si se estaba en exceso o si se tenía ese algo en defecto, se producía entonces los efectos. Él pensó, dicho en los términos modernos, que había del vidrio algunas cargas que se podían mover. Esas cargas negativas que se pueden mover pasan al paño y el paño queda entonces con un defecto, es decir, le están faltando cargas negativas. Y como le faltan cargas negativas, entonces él adquiere una carga positiva y el paño adquiere una carga negativa. Entonces, él pensó que era como un fluido, como algo que se mueve. Él no sabía todavía el concepto de carga, él pensaba solamente que era ese fluido. El hablar de cargas vino después. Entonces, esto se conoce con el nombre de electrificación por frotamiento. El señor Benjamin Franklin, con ese modelo, creó las bases para todo lo que nosotros conocemos con el nombre de electricidad, pero él no fue el que él realmente no avanzó mucho más en las cosas eléctricas, solamente describió algunas cosas bien interesantes y además fue el que le puso los signos. Antes de él se hablaba de electrificación como la del vidrio o como la del plástico, que lo llamaban así. Entonces, él fue el que dijo que hay una electricidad positiva y una electricidad negativa, pero cualquier cosa que tenga signo, se le puede poner número. Entonces, eso hizo que otras personas que vinieron después le pusieron número. Ahora, el experimento que voy a describir ahorita es un experimento sencillo. Una vez que se le ha depositado carga a esa varilla de plástico, se le acerca a un objeto que está colgando de una cuerda y se nota que lo atrae. Lo atrae por lo siguiente. De hecho, alguien me hizo una pregunta muy interesante por WhatsApp y tiene que ver con esto. Lo atrae por la razón siguiente. Las cargas que va a tener el objeto son atraídas, pero reordena las cargas de este objeto. La, la cambia las posiciones y actúa de la forma siguiente. Las cargas que están más alejadas van a ejercer fuerzas de módulo más pequeños y las cargas que están más cerca van a ejercer fuerza de módulo más grande. Es decir, esto es algo que en cierta forma, mientras más alejado esté, menor fuerza hay. Se reordenan las cargas del objeto de forma tal que las cargas que tienen el mismo signo de las cargas de la varilla se van a colocar en la posición más alejada. Dicho de otra manera, cargas del mismo signo se repelen. Y luego las cargas que tienen el signo distinto se colocan en la posición más cercana porque son atraídas. Es decir, tenemos que algunas cargas se pueden mover en el objeto y eso provoca entonces un efecto de atracción. Una vez que el objeto toca a la varilla, comparte sus cargas, pero ¿cuáles cargas va a compartir? La carga de signos opuestos.
y las cargas de signo opuesto se comportan como si hubiesen sido escalares. Al tocarse, una carga positiva cancela una negativa, quedando en total una carga positiva. Pero como vimos, cargas del mismo signo se repelen, entonces al final se va a repeler. Entonces, en este experimento está prácticamente mucha información. Cargas de signos diferentes se atraen, cargas de signos iguales se repelen, y el fenómeno tiene que ver con la distancia. Cambia. En la medida que la distancia aumenta, el fenómeno se hace más pequeño. Ese fenómeno es lo que vamos a llamar nosotros electricidad. Una vez que se tiene algunas esferitas ya cargadas, se podrían colocar en hilos no conductores y se observan nuevamente lo que había mencionado. Cargas de igual signo, que vamos a decir de igual polaridad, se repelen. Cargas de igual signo se repelen. Cargas de signos diferentes se atraen. Ahora, el señor Benjamin Franklin, que fue no solamente un científico, también fue una persona que ejerció otras profesiones. Él fue eh, alguien encargado de publicar libros, tenía una imprenta, y él hizo otras cosas más. Fue, en definitiva, un político. Él se dedicó a la política. En una época que Estados Unidos, su país, estaba eh, eh, próximo a la guerra de independencia. Y él necesitaba recursos. Estados Unidos necesitaba recursos, tanto económicos como de ayuda militar, para liberarse de los británicos. Y él fue para Francia y mostró estas cosas por allá, sus descubrimientos. Y el modelo fue visto por otras personas. Entonces, vean que en definitiva él aportó algunas de estas cosas para que en el llamado viejo continente de Europa algunos empezaran a estudiar. Y vamos a hablar posteriormente de una de esas personas que es importante. Bien, el otro hecho es que si nosotros colocamos objetos que se tocan, puede ocurrir algo muy parecido. Las cargas de igual signo se van a ir hacia el objeto más alejado y las cargas de signos contrarios se van a ir hacia el objeto más cercano. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que una vez que eso ocurre, nosotros podemos separar la varilla cargada y separar posteriormente los objetos, y ellos quedan con cargas de distintos signos. Como no se tocan, el objeto que posee la carga no toca a los otros, se habla de una electrificación por inducción. La palabra inducción la vamos a usar nosotros en este curso como algo cuya causa está en la distancia, está alejada. O sea, esta es electrificación por inducción. Se creó objetos cargados, es decir, cuya suma de cargas da algo diferente de cero. Ahora, como dije, el señor Franklin fue, entre otras cosas, para Francia, y allí mostró sus descubrimientos. Esos descubrimientos fueron vistos, entre otras cosas, por un señor llamado Charles de Agustín de Coulomb, eh, quien hizo posteriormente algunos experimentos cuantitativos. Vean que los experimentos del señor Franklin no tienen números, solamente oraciones, palabras. En cambio, el señor Charles Agustín Coulomb, que fue un ingeniero, hizo otra cosa, le puso números al asunto y midió la fuerza. Una vez que midió la fuerza, él se dio cuenta de que esta fuerza entre objetos pequeños, que vamos a llamar nosotros cargas puntuales, que estén en reposo, esas condiciones son importantes. Lo que hizo el señor Coulomb es válido en esas condiciones, que las cargas estén en reposo y que ellas sean de tamaño pequeño, pequeño comparado con la distancia que separa a las cargas. Esas cargas las vamos a llamar cargas puntuales, aunque realmente no tienen el tamaño de un punto, pero le podemos decir sin mucho error cuál es la posición de ella. Es decir, prácticamente la posición es la posición de un punto, podemos localizarlo, pero el experimento obviamente no fue realizado con cargas del tamaño de un punto. Eso es importante. Entonces, esas cargas, el señor Coulomb las identificó como Q, y vamos nosotros entonces a hacer eso. Y midió la fuerza que una carga ejerce sobre la otra.
para eso utilizó un mecanismo de medición muy sensible que se llama balanza de torsión y llegó a las conclusiones siguientes: que la fuerza que la carga I ejerce sobre la carga J. Esto es sumamente importante. Cuando ustedes estén estudiando, resalten esto, el orden de los subíndices. Esto se lee fuerza que la carga I ejerce sobre la carga J. En ese orden, es decir, primer subíndice es la causa, segundo subíndice quien recibe la fuerza, es decir, el destino de la fuerza. Él llegó a medir esa fuerza y llegó a la conclusión de que esa fuerza estaba en la misma dirección de la línea que une a las cargas. También aquí él midió el módulo de la fuerza, que lo vamos a anotar así. Vean que no estamos colocando flecha de vector ni barras de módulo, esto es un Profesor, escalar. Dime, dime. usted está compartiendo pantalla porque yo no logro verla. Yo estaba compartiendo, sí, y aparece compartido. Déjame volver a ver. ¿No lo Ok, logras ver? Yo estaba no, compartido, profe. Ni yo tampoco, profe. estaba compartiendo. Aparecía que estaba compartiendo y ahora Ahora sí se logra ver, sí profe. se ve. Déjenme ir hacia atrás un Sí, profe, poquito ahora sí. entonces, muchachos. Gracias, disculpe. Porque a mí me aparecía que estaba compartiendo. Me aparecía un icono que decía que estaba en verde, que se coloca en verde cuando se está compartiendo. Entonces, disculpen esa. Es que Zoom a veces hace cosas extrañas. Entonces, bien, el, déjenme ir entonces hacia atrás. Porque me hubiese dicho antes, muchachos, disculpen. No, porque no lo veía. Entonces, déjenme ir hacia atrás. Porque me apareció el icono. Hay un icono que se coloca en verde y ese es cuando uno está compartiendo. Yo estaba en verde, diciendo que yo estaba compartiendo. Y decía que estaba compartiendo. Entonces, déjenme decirlo rápidamente. Entonces, alguna de las cosas, como ya lo mencioné antes, no lo voy a hacer con detalle. Bien, los campos son funciones. Para nosotros los campos son funciones. Las funciones, pero un tipo especial de funciones, donde el dominio son puntos del espacio. Entonces, eh, podemos hablar de dos tipos de campos en este curso, que son los campos escalares y los campos vectoriales. Solamente esos son los tipos de campos que nosotros vamos a estudiar. Hay algunos ejemplos de campos escalares. Eh, Uno sencillo, el que yo mencioné no hace mucho, el de campo de temperatura, donde a cada punto de un lugar se le asigna una temperatura, o un campo de velocidades. Si esos puntos, en lugar de medir la temperatura, estamos midiendo la velocidad del aire y estamos asociando entonces a ese punto la cantidad de tipo vectorial. El campo eléctrico fue algo que eh, se conoce desde muchísimo tiempo. Eso es algo que se conoce y nos llegó a nosotros fundamentalmente por los antiguos griegos. Viene en otras civilizaciones, algunas personas también hicieron descubrimientos, pero a nosotros nos llegó por los antiguos griegos. Entonces vamos a decir que los griegos descubrieron esto. El hecho es que estas, eh, estas personas empezaron a darse cuenta que si uno frotaba un objeto, podría tener la cualidad de atraer a otro. Y de hecho, ellos lo hicieron con un objeto llamado ámbar, fundamentalmente. Y el ámbar, que es un tipo de resina, nosotros diríamos ahorita que se comporta como el plástico, tiene la cualidad de que en griego su nombre es lectum. Entonces, de ahí viene el nombre del fenómeno. Él se dio cuenta, pero posteriormente vino una interpretación distinta. Alguien, un señor norteamericano, el señor Benjamin Franklin, hizo un modelo matemático. Este modelo, mejor dicho, un modelo físico. Este modelo es el modelo llamado modelo de el fluido eléctrico. Él pensó que había algo, nosotros en la actualidad lo llamamos carga, que empezaba a fluir de un sitio a otro, pero él está dando algunas cosas importantes.
ese algo que nosotros llamamos carga es tal que se conserva, tiene una cantidad constante, pero puede ir de un sitio a otro. Por ejemplo, si se agarra esta varilla de vidrio y se frota con un paño, de hecho un paño de seda, lo que él pensó es que parte de las cargas iban a ir del vidrio hacia la seda. Si esas cargas que se están moviendo, nosotros decimos, por ejemplo, que son cargas negativas, entonces el vidrio se le está quitando cantidades negativas. Y si se le quita cantidades negativas, es como si estuviéramos restando. Si le estamos restando a algo que tiene una carga total cero, le estamos restando una cantidad negativa, obviamente lo que estamos haciendo es que él va a quedar con una carga positiva. Y esa carga negativa que se le quitó al vidrio se deposita entonces en el paño. Y el paño va a quedar entonces con carga negativa. Eso es esa es la electrificación por contacto. Ahora, el señor Benjamin Franklin, que él estudió estos fenómenos, eh, dio los nombres de esa electricidad. Llamó a la electricidad positiva y negativa. Antes de él se llamaba electricidad vítrea y electricidad resinosa, que es algo que nosotros no usamos. El otro experimento que vamos a describir es cuando tenemos un objeto colgando de una cuerda de algo que no conduce electricidad. Este objeto que no conduce electricidad, cuando se le acerca un objeto cargado, parte de sus cargas se redistribuyen. Eso es importante, se redistribuyen. Esas cargas van a estar redistribuidas en el material, pero sigue teniendo una carga total cero, la carga total neutra. Se redistribuyen de la forma siguiente. Las cargas que tiene el objeto del mismo signo se alejan y las cargas de signo contrario se acercan. Pero no todas las cargas del objeto, algunas de las cargas. Eso es importante. No es que todas las cargas del objeto se van hacia la superficie, no, solo algunas de las cargas que vamos a llamar cargas móviles, cargas libres. Entonces, el fenómeno es tal que una vez que se hace eso, se ve una atracción. Entonces, en esta parte del experimento se nota que es algo que la distancia importa. Mientras más alejadas estén las cargas, menor es la fuerza que se ejerce entre ellas. Aquí ganan las cargas que están más cerca, y las cargas más cerca son cargas de signos opuestos, entonces se atraen. Una vez que se atraen, se comparten cargas cuando se tocan. Cargas de polaridades distintas al tocarse se comparten y la suma de cantidades idénticas de signos contrarios va a sumar cero, produciendo cargas que al final tienen el mismo signo. Y cargas del mismo signo se repelen. Por eso es que se repelen. Posteriormente, esto se puede hacer con cada uno de objetos cargados. Podríamos agarrar, por ejemplo, unas carguitas, cargarla de una esferita y cargarla de esta forma. Si el objeto este hubiese estado cargado de cargas negativas, hubiésemos producido esferitas cargadas de forma negativa y podemos colocar entonces esferas de igual signo o de distintos signos en su presencia. Y se observan que cuando tienen el mismo signo se repelen. Vamos a decirlo de manera abreviada, cuando tienen la misma polaridad se repelen, pero cuando tienen polaridades distintas se atraen. En otro tipo de experimentos se observa que cuando tenemos dos objetos en contacto y se le acerca, pero sin colocar en contacto el objeto cargado, lo que ocurre nuevamente es la redistribución de cargas. Cargas del mismo signo se repelen, cargas del signo contrario se atraen. Se redistribuyen las cargas de forma tal que si después los separamos, y cada uno de los objetos por separados, ellos quedan cargados. Estas cargas o este tipo de electrificación se llama electrificación por inducción. Inducción ocurre cuando algo tiene una causa que está a la distancia. El hecho es que posteriormente, después que el señor Franklin fue a Francia, él era también político, el señor Benjamin Franklin fue a Francia a pedir dinero y apoyo militar para la independencia de su país. Él consiguió que los franceses supiesen de los resultados. Y una de las personas que se enteró del resultado fue el señor Charles Agustín Coulomb.
Este señor en 1785 hizo un experimento cuyos resultados se resumen aquí. Vean, vamos a denotar como F sub I J a la fuerza de acción sobre la carga J. Es decir, aquí estamos hablando de una fuerza de interacción, como en la tercera ley de Newton. Y tenemos que, vamos a usar este simbolismo, F sub I J para representar a la fuerza que la carga I ejerce sobre la carga J. Vamos a denotar como F sub I J sin la flecha encima y sin las barras de vector a su módulo, para no recargar la nomenclatura. Esto, en este caso, después vamos a poner las barras de módulo cuando la requeramos. En este caso, este es el módulo de la fuerza. Y él llegó a la conclusión de manera experimental que aumentaba, que cambiaba de manera proporcional a cada una de las cargas. Este símbolo lo vamos a leer como proporcionalidad directa. Cuidado con el signo de proporcionalidad directa, porque algo es proporcional en la medida que si una de las dos cantidades cambia un factor, la otra lo hace en ese mismo factor. Por ejemplo, si la carga aumenta el doble, el módulo de la fuerza aumenta el doble. Si la carga disminuye un factor de 4, entonces disminuye un factor de 4 también el módulo de la fuerza. Eso es la proporcionalidad directa. No es que aumenta o disminuye, sino que aumenta de cierta forma. Y él también encontró que el módulo de la fuerza varía con el inverso del cuadrado de la distancia de separación entre las cargas. Vean, las condiciones de la ley de Coulomb, que yo había mencionado antes de esto, es que las cargas son cargas pequeñas, pero son pequeñas en dimensiones, de forma tal que la podemos localizar como localizamos un punto. Y al ser pequeña, puedo hablar entonces de una sola distancia, que es la distancia entre ellas. Otra cosa es que las cargas están en reposo. Entonces, las condiciones de la ley de Coulomb del experimento que él hizo es que las cargas están en reposo y las cargas eran pequeñas, cargas que vamos a llamar cargas puntuales. Entonces, podemos hablar de la distancia entre ellas, que vamos a llamar su J. Y él encontró que esa fuerza era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa las cargas. Si se combinan esas tres relaciones de proporcionalidad directa, se llega a que el módulo de la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa dichas cargas. Por eso es que este símbolo se lee como proporcionalidad directa. Otra cosa que él verificó es algo que ya se sabía desde la antigüedad, pero él lo verificó, que cargas del mismo signo se repelen y cargas de signos contrarios se atraen. Ahora, una vez que nosotros tenemos eso, esto se puede resumir en una sola forma, para lo cual vamos a referirnos a esta figura. Esta figura es la clave para entender la famosa ley de Coulomb, que la vamos a usar con la matemática que se usa actualmente, con los símbolos matemáticos actuales. Tenemos las dos cargas, Q y Q sub J, son cargas puntuales, que ya se podrían localizar como puntos, y hay un vector que va de la carga fuente a la carga destino. Ese vector que va de la carga fuente a la carga destino es importante tenerlo presente. No depende del signo de las cargas, siempre de la carga fuente a la carga destino sin importar el signo. Aquí pinté una fuerza de repulsión como si estas cargas hubiesen sido cargas del mismo signo, pero eso es porque tenía que poner alguna fuerza. No es, esa es la situación que se va a dar siempre, es decir, la fuerza no tiene por qué ser de repulsión. Si las cargas hubiesen sido de signos diferentes, pinto el vector hacia el otro lado, es decir, hacia la otra carga. Esta es la distancia. Y me voy a ayudar de un vector R sub J. Muchachos, si ustedes se acuerdan un poco física 1, esta R sub J es la posición relativa de la carga J con respecto a la carga I. Y si ustedes se acuerdan un poco de física 1, eso se puede poner en función de las posiciones absolutas. Y eso lo vamos a hacer luego. Es decir, esta es una posición relativa. Es la posición relativa de la carga J con respecto a la carga I.
si nos ayudamos de un vector unitario, R sub i j, ya que es sumamente importante, muchachos, lo siguiente. ¿Cómo se consigue un vector unitario? En función de este vector, un vector unitario que tenga su dirección. Se toma el vector y se divide entre su módulo. Ese es el vector que nosotros vamos a utilizar. O sea, vector entre módulos. Si usamos eso, vamos a poder expresar la ley de Coulomb, que vamos a hablar dentro de un ratito de varias formas. ¿Sí? Vamos a identificar entonces un vector unitario que tiene la misma dirección de ese vector R sub i j. Una vez que se tiene eso, se puede entonces hablar de la ley de Coulomb. Vean, ahora sustituyo el signo de igualdad por el signo de proporcionalidad, pero el de proporcionalidad directa por el de igualdad, que tengo una K sub E, que es la constante de proporcionalidad. Y ahí, como tiene esta dirección, este vector da la dirección, pero el sentido lo da el signo del producto. K sub E va a ser un escalar positivo. De hecho, está próximo a cortarse y después que se corte, vamos a regresar. A veces tenemos un descanso, pero hoy no vamos a tener el descanso de los 5 minutos que yo suelo tener, porque con el asunto que no se vio por un tiempo, vamos a hacerlo sin descanso. Entonces, vean, este vector va de la carga fuente a la carga destino, pero este escalar tiene el signo, y el signo lo da el